Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para tener unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y así recibir el conocimiento del programa divino correspondiente a nuestro tiempo. Quiero para eso leer en San Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante, donde dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla en esta ocasión. Nuestro tema para esta ocasión es la señal de la venida de Cristo y del fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos a través de la Escritura que Jesucristo enseñó a sus discípulos y a todos los creyentes en él que estuvieran pendientes a las señales que él mostró o que él dijo que estarían realizándose, llevándose a cabo para el tiempo de su venida. Y encontramos que a través de estos 2000 años que han transcurrido, los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo han estado esperando la segunda venida de Cristo. Ese es el evento más grande prometido para ser cumplido a la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo y para el tiempo final. Y por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo en cada una de sus edades ha estado esperando la venida de Cristo, y por eso es que ha pensado en cada edad que ese es el tiempo final o el día postrero. Pero han transcurrido así 7 etapas o edades de la iglesia gentil y no se cumplió durante esas edades pasadas, porque la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es para el tiempo final. Ahora encontramos que un día delante de Dios es como 1000 años para nosotros, y para los postreros días, que son el 5º, 6º y 7º milenio, estaba establecida la primera venida de Cristo y su obra como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, y la venida del Espíritu Santo, y las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y luego de las 7 edades de la iglesia gentil vendría la edad de la piedra angular y se abriría una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y para esa nueva dispensación y para abrir esa nueva dispensación es que la venida de Cristo con sus ángeles estaba prometida, porque la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el evento más grande prometido para la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, en donde Cristo traerá grandes bendiciones a su iglesia, en donde estará llamando y juntando a sus escogidos por medio del ministerio de sus ángeles, pues Cristo dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24 y verso 31. Y es para el día postrero también que los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos,
Y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque ese es el tiempo de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el tiempo del mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado, siendo proclamado por el ministerio correspondiente al día postrero, que es el ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero, el mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del Evangelio del Reino, el cual estará ungido por el Espíritu de Cristo, o sea, que Jesucristo, el Espíritu Santo, estará ungiendo a ese profeta mensajero y estará manifestándose por medio de ese profeta mensajero. Él hablará ungido con el Espíritu Santo las palabras que Cristo colocará en su boca, y esas palabras serán el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino, con el cual estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, y estará mostrándonos la señal del Hijo del Hombre en su venida, y estará mostrándonos la señal del fin del siglo. Ahora encontramos que Cristo, hablando de la señal del Hijo del Hombre, Él mostró o habló de una señal que sería vista en el cielo, y encontramos que hace 34 años que apareció en el cielo una señal muy importante, una nube misteriosa, gigante, de 50 millas de ancho por 30 millas de ancho por 50 millas de largo, a una altura de 26 millas, y la ciencia no pudo comprender el misterio de esa nube, no pudo comprender cómo fue formada esa nube, porque a esa altura no vuelan los aviones y tampoco hay humedad para formar una nube. El misterio de esa nube está relacionado con las promesas divinas correspondientes al tiempo final. Encontramos que en la Biblia nos habla de una señal que aparecerá en el cielo, o sea que la Biblia habla de una nube. Veamos aquí en San Mateo capítulo 24 verso 29 al 31, nos dice: e inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, de la aflicción de los hebreos que fueron perseguidos y fueron matados por millones, y también la iglesia del Señor Jesucristo ha sido perseguida, pero la aflicción sobre el pueblo hebreo ha sido grande, y es la aflicción de estos días, y después de esa aflicción es que viene algo muy importante. Dice: inmediatamente después inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la promesa divina. Vean ustedes, los cielos han estado siendo estremecidos también, con tanto aviones como con bombas que han tirado, tanto atómicas y de diferentes bombas, y hemos visto también que en diferentes formas los cielos o atmósfera ha estado siendo estremecida, y hemos visto también la tribulación por la cual pasó el pueblo hebreo bajo las persecuciones que Hitler, Mussolini y Stalin tiraron en contra del pueblo hebreo, casi los exterminan. Y también hemos visto que para febrero 28 de 1963, de las 6 de la tarde en adelante, apareció esta señal en el cielo, una nube misteriosa que no tuvo explicación científica, porque el misterio de esta nube es
que fue formada por 8 ángeles de Dios. 8 ángeles de Dios en sus cuerpos teofánicos, los cuales estaban a esa altura de 26 millas, pero habían descendido y habían tomado al precursor de la segunda venida de Cristo y se lo habían llevado con él, no en su cuerpo físico, sino en cuerpo teofánico. Y allí estuvo el precursor de la segunda venida de Cristo, y él nos dijo que cuando él estuvo allí en esa constelación con esos 7 ángeles y el 8, allí estaban esos ángeles poderosos con una espada en la mano, y esos ángeles, dice él, que 7 de ellos, incluyéndolo a él, al precursor de la segunda venida de Cristo, eran los 7 ángeles de la iglesia gentil, los 7 ángeles mensajeros de la iglesia gentil, bajo las 7 etapas por las cuales pasó la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Y dice, y hubo otro ángel que era muy diferente a los demás, el cual estaba volando del oeste al este. Ahora vean que el mensaje del Evangelio de la Gracia vino del este, volando hacia el oeste. Ese fue el mensaje de la primera venida de Cristo. Y ahora el mensaje de la segunda venida de Cristo es un mensaje que vuela del oeste hacia el este, hacia la tierra de Israel. O sea que vuela del continente americano, de la América Latina y el Caribe, hacia el pueblo hebreo, o sea, hacia el este, hacia Israel. Pero comienza su vuelo en el oeste, o sea, en la tierra de la América Latina y del Caribe. Y ahora este ángel que está en esa constelación está volando del oeste hacia el este, y el precursor de la segunda venida de Cristo, miren lo que nos dice con relación a ese ángel que era muy diferente a los demás. Nos dice así, página 469 del libro de los sellos en español, primer párrafo, dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaba en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. O sea, estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Cuál fue el que lo levantó, el que lo alzó? Ese 7º ángel de los 7 que vinieron. ¿Y se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el 7º sello. Lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este 7º. Ahora pueden ver que para la manifestación, para la apertura en esta tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, del 7º sello, tiene que venir ese 7º mensajero. Cuando se dice el 7º mensajero de los 7 que vinieron, no se incluye al 7º ángel de la 7ª edad de la iglesia gentil, porque él está mirando a 7 ángeles, pero cuando lo incluimos a él, estamos mirando a 8 ángeles. Ahora, cuando miramos 8 ángeles, entonces el que nuestro hermano Branham dice que es el 7º ángel, cuando nosotros los miramos a todos, no vamos a estar viendo 7, vamos a estar viendo 8. Pero cuando nuestro hermano miraba, cuando nuestro hermano Branham miraba, ¿cuántos veía? Veía 7 ángeles, porque no se estaba contando él. Pero si él se contaba, entonces contaba del 1 al 7, incluyéndose él. Y el 8, el 8º, sería ese ángel mensajero que era muy diferente a los demás. Así es que el 7º es también, ¿cuál? El 8º. El 7º que contó nuestro hermano Branham, cuando nosotros contamos,
viene a ser el octavo, porque empezamos a contar desde el primer ángel mensajero de la primera edad de la iglesia gentil, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y cuando contamos el séptimo ángel de la iglesia gentil de la séptima edad es nuestro hermano Branham, y luego el octavo es el de la edad de la piedra angular. Por lo tanto tiene que venir una edad eterna, la edad de la piedra angular, una edad perfecta, una edad que esté el amor divino manifestado en ella, en donde ese ángel que era muy diferente a los demás esté manifestado en la humana en el tiempo final, o sea, en el día postrero, para llevar a cabo la obra correspondiente al séptimo sello, y así cumplirse el programa del séptimo sello en la tierra en carne humana, para así cumplirse lo dicho por el precursor de la segunda venida de Cristo, el cual estaba preparando el pueblo para la venida de ese ángel que era muy diferente a los demás. A ese ángel era al cual él le estaba preparando el camino, y ese ángel, vean ustedes, es para el día postrero la manifestación de Jesucristo en la tierra, en el cumplimiento de la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11 y de Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21, o sea, la venida del ángel fuerte con su rostro como el sol, envuelto en una nube, el cual desciende a la tierra con el librito abierto de su mano, desciende con el arco iris alrededor de su cabeza, y es el que viene también en un caballo blanco como la nieve, y su rostro es como el sol, sus ojos como llama de fuego, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y tiene en su muslo un nombre escrito que ninguno entendía. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es la venida del Verbo, es la venida del Verbo en carne humana para el día postrero. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor del vino de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida de Cristo para el día postrero, y la señal de la venida de Cristo fue mostrada en el cielo. Cristo dijo: y será vista o mostrada la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán. Y entonces, vamos a ver, se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso fue visto cuando vio nuestro hermano Branham a ese ángel que era muy diferente a los demás. Estaba viéndolo venir. Ahora, para el día postrero, así como esos ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil que estaban allí en sus cuerpos teofánicos en esa constelación de ángeles, ellos habían tenido sus ministerios aquí en la tierra en carne humana, o sea que habían venido en carne humana, cada uno en el tiempo que le tocó venir. Eran espíritus teofánicos de Dios, enviados a la tierra para ministrar la palabra de Dios en cada una de las edades de la iglesia gentil. Y luego del ministerio de esos 7 ángeles mensajeros, vendría el ministerio del ángel que era muy diferente a los demás, de ese ángel que estaba volando del oeste hacia el este, el que tenía, ¿qué? El séptimo sello. Ahora, ese ángel que tenía el séptimo sello, que es el mismo jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, vean ustedes lo que será en el día postrero, la manifestación de ese ángel mensajero en la tierra, en medio de su iglesia gentil. Dice en el libro de los sellos, página 256, el precursor de la segunda venida de Cristo. En el libro en español dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Es la venida del Verbo, la palabra
de Dios encarnada en un hombre, encarnada en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, en donde estará Cristo manifestado en el día postrero, conforme a sus promesas para el día postrero. Y por eso es que el precursor de la segunda venida de Cristo habló tanto de estas cosas que sucederían en el día postrero, pero habló en términos proféticos, los cuales no pueden ser entendidos completamente por las personas que lo escuchan o lo leen, porque esos misterios que fueron hablados ahí estarían cerrados, sellados, hasta que el cumplimiento del séptimo sello se convirtiera en una realidad y fuera revelado por Cristo a través de su ángel mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Fuera revelado el misterio de la venida de Cristo con sus ángeles en medio de su iglesia gentil, misterio del cual el precursor de la segunda venida de Cristo dijo que sería tan sencillo, tan simple todo, que si no vigilábamos nos pasaría por encima. Y dijo que de 10 cosas que estaban cumplidas, o de 10 cosas que estaban prometidas, 10 eran cumplidas y no las veían. Y cuando se cumpliera la 10ª, tampoco la verían. O sea, hablando acerca de las profecías divinas, de cuando Dios promete algo, de 10 cosas que Dios promete, 9 las cumple en medio del pueblo y se dan cuenta la gente, y luego cuando cumple la 10ª, tampoco se dan cuenta. Así fue como sucedió en los días de Jesús y de Juan el Bautista. Y ahora, en el tiempo final, cuando Dios ha enviado al precursor de la segunda venida de Cristo, el pueblo llamado el cristianismo ni se dio cuenta que Dios había enviado al profeta Elías, porque piensan que cuando Dios dice que enviará al profeta Elías o que enviará a Elías, eso significa que tiene que venir Elías literalmente, o sea, el primer Elías que estuvo hace miles de años acá en la tierra. Pero no han comprendido que cuando Dios promete que va a enviar a Elías, es el ministerio del profeta Elías en otro hombre, en otro profeta, en otro mensajero de Dios, en otro mensajero para una edad en donde está siendo esperado por el pueblo de Dios conforme a las promesas divinas. Cuando el profeta Elías vino en la primera ocasión, fue Elías Tisbita. Cuando el ministerio del profeta Elías vino por segunda ocasión, el velo de carne se llamó Eliseo. Cuando el ministerio de Elías vino por tercera ocasión, el velo de carne se llamó Juan el Bautista. Cuando el ministerio de Elías estuvo en la tierra por cuarta ocasión, el velo de carne se llamó William Marion Branham. Y está prometido para estar nuevamente en la tierra en una quinta manifestación. Está prometido el ministerio de Elías para estar por quinta ocasión en la tierra como uno de los 2 olivos. De Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y de Zacarías capítulo 4, verso 10 al 14. Ese ministerio está prometido para estar en la tierra en el día postrero, en donde tendrá la comisión con el ministerio del profeta Moisés, de con la gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje del evangelio del reino, llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Así como está prometido el ministerio de Elías para estar en la tierra en el día postrero por quinta ocasión, el ministerio de Moisés está prometido para estar en la tierra por segunda ocasión. Porque el ministerio de Moisés no completó toda la labor que Dios tenía para ese ministerio cuando estuvo en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, ese ministerio regresa a la tierra para llevar a cabo la parte que le corresponde en el día postrero. Y esos son los ministerios de los cuales Cristo habla en San Mateo capítulo 24 y verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. En San Mateo capítulo 16, verso 27 al 28, nuestro amado Salvador Jesucristo nos habla de la venida del Hijo del Hombre y nos dice de la siguiente manera. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Con quién
viene el Hijo del Hombre conforme a la promesa de Cristo con sus ángeles. Por eso es que en San Mateo capítulo 24, verso 31, dice que el Hijo del Hombre enviará ¿qué? ¿A quiénes? A sus ángeles en ese tiempo. Ahora sigue diciendo Jesús: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, San Mateo capítulo 17, verso 1 en adelante, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías? Porque aquí Cristo está mostrándole a sus discípulos la venida del Hijo del Hombre en su reino. Y por cuanto Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre en su reino sería ¿con quién? Con sus ángeles. Por eso aparecen Moisés y Elías, porque los ministerios de Moisés y Elías son los que estarán en el día postrero manifestados en la tierra en la venida del Hijo del Hombre. O sea que acompañan la venida del Hijo del Hombre los ministerios de Moisés y Elías. Y por eso es que allí se mostró en esa forma la venida del Hijo del Hombre en su reino para ser cumplida en el día postrero. Y ahora encontramos que la voz del cielo dijo allí: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y para la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, toda persona estará llamado o está llamado a escuchar la voz de Jesucristo, hablando con esa gran voz de trompeta por medio de su ángel mensajero, en donde estará Jesucristo en el Espíritu Santo cumpliendo su promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en medio de su iglesia gentil, en donde estará Jesucristo en el Espíritu Santo manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, y de Elías por quinta vez, y de Jesucristo por segunda vez en su ángel mensajero, en el cumplimiento de la promesa correspondiente al día postrero. Y luego de ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cual fue vista en el 1963, en febrero 28 de 1963, luego los ministerios de Moisés y Elías tenían que ser manifestados en la tierra de ahí en adelante. O sea que el misterio de Cristo en carne humana, por medio del instrumento que él tendría en la tierra, que sería el velo de carne, su ángel mensajero, Cristo tenía que colocar esos ministerios de sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, en carne humana, y el ministerio de Jesús también, y comenzar una labor en forma progresiva hasta que cumpla toda promesa hecha para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y del 1963 en adelante, de febrero 28 de 1963 en adelante, en el programa divino, algo grande y maravilloso se ha estado llevando a cabo. Y el ángel, que era muy diferente a los demás, tenía que aparecer en la tierra vestido de carne humana, o sea, vestido del cuerpo humano de su ángel mensajero, y colocar en la boca de su ángel mensajero el mensaje que trae del cielo para los seres humanos, para su iglesia, que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje que revela a la iglesia del Señor Jesucristo la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. El mensaje que revela el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y
Cristo dijo que estos días serían como los días de ¿quién? De Noé. Los días de Noé fueron muy importantes para la raza humana, pero ellos no comprendieron el día o los días que estaban viviendo. Ellos estaban viviendo en el fin de aquella generación. Fueron unos 100 a 120 años que transcurrieron desde que Dios le habló a Noé para la construcción del arca hasta que vino el diluvio. Y allí la paciencia de Dios estaba esperando la terminación de esa obra de la construcción del arca de Noé. Y la paciencia de Dios ha estado esperando por la conclusión de la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Si Dios derramaba el diluvio, enviaba el diluvio antes de Noé terminar el arca, ¿qué sucedía? También el justo Noé con su familia iba a morir con los injustos. Y ahora, si Dios envía el juicio divino de la gran tribulación antes de que su iglesia, su templo espiritual, sea terminado en su construcción y sea dedicado a Dios, ¿qué sucedería? ¿O qué sucede? Pues los escogidos también serían destruidos con las plagas y los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Pero el cuerpo místico de Jesucristo en el día postrero es terminado, porque los escogidos son juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, siendo llamados por Cristo en su manifestación a través de su ángel mensajero, en donde estará operando los ministerios de Moisés y de Elías. Y por medio de esos ministerios estará la trompeta final o gran voz de trompeta, o sea, el evangelio del reino, sonando y proclamando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y con ese misterio siendo proclamado, los escogidos estarán siendo llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad correspondiente al día postrero, que es la edad de la piedra angular. Vean que cuando se abre un misterio es cuando surge un mensaje y son llamados los escogidos de una edad. Y así es para nuestro tiempo también. Con ese misterio abierto, los escogidos son llamados. Y los escogidos, ¿qué hacen cuando escuchan la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo siendo manifestada, esa revelación, siendo dada esa revelación? Que dicen, esto era lo que yo estaba esperando, y esto sí que yo lo entiendo ahora. ¿Por qué no lo entendía antes? Porque no estaba abierto. Era para ser abierto ese misterio en este día postrero. Y ahora vean ustedes de la forma sencilla en que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el día postrero. ¿Para qué? Para Cristo completar la construcción de su cuerpo místico de creyentes, o sea, de su templo espiritual. Porque un templo no es completo, ni puede ser dedicado a Dios, ni aceptado por Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, si no está completo ese templo. Si ese templo no tiene lugar santísimo, pues no está completo. Porque el lugar santísimo es el lugar de morada de Dios. Así como en el templo que hizo Salomón y en el tabernáculo que hizo Moisés. Tenía atrio, tenía lugar santo y también tenía lugar santísimo. El lugar santo del templo espiritual de Cristo es el que corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Cuando han concluido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ha concluido la construcción del lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y la séptima edad de la iglesia gentil cumplida en Norteamérica lleva a cabo la obra final del templo espiritual de Cristo en la parte del lugar santo. Pero la parte del lugar santísimo no había sido construida. Y por eso el Espíritu de Cristo ha volado a la América Latina y al Caribe, en el mismo occidente, en el mismo continente occidental, para llamar y juntar a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Y así construir su lugar santísimo en su templo espiritual y colocar ese lugar santísimo, ¿dónde? En el occidente,
como estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. ¿Dónde estaba el lugar santísimo? Al occidente. ¿Y dónde está el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo? Al occidente, en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que el mensaje del Evangelio del Reino, revelando a los hijos de Dios el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con sus ángeles en el día postrero. Por eso es que está siendo dado a conocer en la América Latina y el Caribe, y por eso es que están respondiendo presente todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe, y están diciendo presente, esto era lo que yo estaba esperando, y yo también. Así es que podemos ver el programa divino que está siendo llevado a cabo en la América Latina y el Caribe, para bendición de cada uno de ustedes, y también para bendición mía. Y la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ya la hemos visto. Ha estado en fotos y fue publicada en el 1963. Se publicó que una nube misteriosa había aparecido a 26 millas de altura, con un tamaño de 30 millas de ancho por 50 millas de largo. La explicación es que eran 8 ángeles de Dios en sus cuerpos teofánicos que estaban allí presentes en esta reunión. Y es así que era una reunión en la cumbre. Una reunión en la cumbre de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, con el ángel que era muy diferente a los demás, el cual estaría manifestado en la tierra en el día postrero a través del profeta de la dispensación del reino, en el cual se haría carne el verbo, la palabra, para la obra correspondiente al día postrero. Y ahora podemos ver este misterio. El precursor de la segunda venida de Cristo en una ocasión nos dijo que le había dado la vuelta al mundo unas 7 veces. Y eso es muy importante en el programa divino. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es de 299 vamos a ver, lo tengo por aquí apuntado, 299.324 kilómetros por segundo. Y para un hombre, una persona, un corredor, alcanzar esa velocidad, tiene que darle la vuelta al mundo 7 veces en un segundo. Y cuando el precursor de la segunda venida de Cristo le dio la vuelta al mundo 7 veces, él alcanzó la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz, ¿quién es la luz? Cristo. Por eso él alcanzó esa velocidad a la cual la segunda venida de Cristo sería cumplida, y por eso en él fueron vistos ciertos milagros y ciertas manifestaciones de la palabra hablada siendo materializada cuando él hablaba, porque él alcanzó esa velocidad hablando en términos espirituales, y él mostró lo que será la segunda venida de Cristo con sus ángeles en medio de los gentiles, en medio de su iglesia gentil. Y la segunda venida de Cristo tiene diferentes fases y va en una forma progresiva. Desde el 1963 en adelante se han estado cumpliendo estas profecías bíblicas en una forma progresiva. Y ¿saben lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo? Yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí. Para esta fecha ya Él tendría, ¿cuántos años? Él tendría 88 años. Tendría 88 años de edad. Y él pensaba que él no llegaría viejo, o sea que no pasaría de 60 o 70 años de edad sin que Cristo estuviera sobre la tierra en el cumplimiento de su segunda venida. Ahora, recuerden que
la primera venida de Cristo tuvo diferentes etapas. Una etapa fue la de su nacimiento, otra etapa fue la de su juventud y otra etapa fue la de su ministerio. En la etapa de su ministerio fue que él cumplió el propósito de su primera venida. Pero ya estaba en la tierra desde hacía ya 30 años. Cuando las personas están esperando que Dios cumpla una promesa, no entienden que para Dios cumplir una promesa tiene que tener el velo de carne que va a usar, y tiene que nacer en la tierra, tiene que crecer y tiene que llegar a la edad en la cual Dios lo va a usar para el cumplimiento de esa promesa. Miren el tiempo de Moisés, la promesa de la liberación del pueblo hebreo estaba señalada en la Escritura para el tiempo en que Moisés libertó al pueblo. Pero antes de la liberación del pueblo, miren, Moisés estuvo en la tierra por 80 años. ¿Cuántos fueron bienaventurados que vieron el instrumento a través del cual Dios libertaría al pueblo hebreo? Bueno, su madre y su padre, y sus hermanos también, su hermano Aarón y su hermana Miriam, aunque tenían algunas diferencias entre ellos después que ya Moisés comenzó el ministerio, pero con todo y eso eran bienaventurados. Y ahora, ¿cuántos tuvieron la bienaventura de que su iglesia, su templo espiritual, sea terminado en su construcción y sea dedicado a Dios? ¿Qué sucedería? ¿O qué sucede? Pues los escogidos también serían destruidos con las plagas y los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Pero el cuerpo místico de Jesucristo en el día postrero es terminado, porque los escogidos son juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, siendo llamados por Cristo en su manifestación a través de su ángel mensajero, en donde estará operando los ministerios de Moisés y de Elías. Y por medio de esos ministerios estará la trompeta final o gran voz de trompeta, o sea, el evangelio del reino, sonando y proclamando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y con ese misterio siendo proclamado, los escogidos estarán siendo llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad correspondiente al día postrero, que es la edad de la piedra angular. Vean que cuando se abre un misterio es cuando surge un mensaje y son llamados los escogidos de una edad. Y así es para nuestro tiempo también. Con ese misterio abierto, los escogidos son llamados. Y los escogidos, ¿qué hacen cuando escuchan la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo siendo manifestada? Esa revelación, siendo dada esa revelación, que dicen: esto era lo que yo estaba esperando, y esto sí que yo lo entiendo ahora. ¿Por qué no lo entendía antes? Porque no estaba abierto. Era para ser abierto ese misterio en este día postrero. Y ahora vean ustedes de la forma sencilla en que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el día postrero. ¿Para qué? Para Cristo completar la construcción de su cuerpo místico de creyentes, o sea, de su templo espiritual. Porque un templo no es completo, ni puede ser dedicado a Dios, ni aceptado por Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, si no está completo ese templo. Si ese templo no tiene lugar santísimo, pues no está completo, porque el lugar santísimo es el lugar de morada de Dios. Así como en el templo que hizo Salomón y en el tabernáculo que hizo Moisés, tenía atrio, tenía lugar santo y también tenía lugar santísimo. El lugar santo del templo espiritual de Cristo es el que corresponde a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Cuando han concluido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ha concluido la construcción del lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y la 7ª edad de la iglesia gentil cumplida en Norteamérica lleva a cabo la obra final del templo espiritual de Cristo en la parte del lugar santo. Pero la parte del lugar santísimo no había sido construida, y por eso el Espíritu de Cristo ha volado a la América Latina y al Caribe, en el mismo occidente, en el mismo continente occidental,
para llamar y juntar a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y así, construir su lugar santísimo en su templo espiritual, y colocar ese lugar santísimo, ¿dónde? En el occidente, como estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. ¿Dónde está el lugar santísimo? Al occidente. ¿Y dónde está el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo? Al occidente, en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que están siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que el mensaje del Evangelio del Reino, revelando a los hijos de Dios el misterio de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, con sus ángeles en el día postrero. Por eso es que está siendo dado a conocer en la América Latina y el Caribe, y por eso es que están respondiendo presente todos los escogidos de Dios en la América Latina y el Caribe, y están diciendo presente, esto era lo que yo estaba esperando, y yo también. Así es que podemos ver el programa divino que está siendo llevado a cabo en la América Latina y el Caribe, para bendición de cada uno de ustedes y también para bendición mía. Y la señal del Hijo del Hombre en el cielo ya la hemos visto. Ha estado en fotos y fue publicada en el 1963. Se publicó que una nube misteriosa había aparecido a 26 millas de altura, con un tamaño de 30 millas de ancho por 50 millas de largo. La explicación es que eran 8 ángeles de Dios en sus cuerpos teofánicos que estaban allí presentes en esta reunión. Y es así que era una reunión en la cumbre. Una reunión en la cumbre de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, con el ángel que era muy diferente a los demás, el cual estaría manifestado en la tierra en el día postrero a través del profeta de la dispensación del reino, en el cual se haría carne el verbo, la palabra, para la obra correspondiente al día postrero. Y ahora podemos ver este misterio. El precursor de la segunda venida de Cristo en una ocasión nos dijo que le había dado la vuelta al mundo unas 7 veces. Y eso es muy importante en el programa divino. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz es de 299 vamos a ver, lo tengo por aquí apuntado, 299.324 kilómetros por segundo. Y para un hombre, una persona, un corredor, alcanzar esa velocidad, tiene que darle la vuelta al mundo 7 veces en un segundo. Y cuando el precursor de la segunda venida de Cristo le dio la vuelta al mundo 7 veces, él alcanzó la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz, ¿quién es la luz? Cristo. Por eso él alcanzó esa velocidad a la cual la segunda venida de Cristo sería cumplida, y por eso en él fueron vistos ciertos milagros y ciertas manifestaciones de la palabra hablada siendo materializada cuando él hablaba, porque él alcanzó esa velocidad hablando en términos espirituales, y él mostró lo que será la segunda venida de Cristo con sus ángeles en medio de los gentiles, en medio de su iglesia gentil. Y la segunda venida de Cristo tiene diferentes fases y va en una forma progresiva. Desde el 1963 en adelante se han estado cumpliendo estas profecías bíblicas en una forma progresiva. Y ¿saben lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo? Yo no moriré de viejo sin que Él esté aquí. Para esta fecha ya Él tendría, ¿cuántos años? Él tendría 88 años, tendría 88 años de edad, y Él
pensaba que él no llegaría viejo, o sea que no pasaría de 60 o 70 años de edad sin que Cristo estuviera sobre la tierra en el cumplimiento de su segunda venida. Ahora, recuerden que la primera venida de Cristo tuvo diferentes etapas. Una etapa fue la de su nacimiento, otra etapa fue la de su juventud y otra etapa fue la de su ministerio. En la etapa de su ministerio fue que él cumplió el propósito de su primera venida. Pero ya estaba en la tierra desde hacía ya 30 años. Cuando las personas están esperando que Dios cumpla una promesa, no entienden que para Dios cumplir una promesa tiene que tener el velo de carne que va a usar, y tiene que nacer en la tierra, tiene que crecer y tiene que llegar a la edad en la cual Dios lo va a usar para el cumplimiento de esa promesa. Miren el tiempo de Moisés, la promesa de la liberación del pueblo hebreo estaba señalada en la Escritura para el tiempo en que Moisés libertó al pueblo. Pero antes de la liberación del pueblo, miren, Moisés estuvo en la tierra por 80 años. ¿Cuántos fueron bienaventurados que vieron el instrumento a través del cual Dios libertaría al pueblo hebreo? Bueno, su madre y su padre, y sus hermanos también, su hermano Aarón y su hermana Miriam, aunque tenían algunas diferencias entre ellos después que ya Moisés comenzó el ministerio, pero con todo y eso eran bienaventurados. Y ahora, ¿cuántos tuvieron la bienaventuranza de ver la persona en donde Dios cumpliría la primera venida de Cristo? María, José, los pastores que fueron a Belén de Judea, o que eran de Belén de Judea y fueron allí al pesebre y vieron al niño Jesús, los magos que llegaron de tierras lejanas de allá de Babilonia o de Ur de los caldeos, y ¿quiénes más? Ana, Zacarías, el sacerdote Zacarías, y Elizabeth, su esposa, porque cuando María fue donde su pariente o parienta Elizabeth, cuando le habló, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, que sería el precursor de la primera venida de Cristo, el cual se llamaría Juan, brincó en el vientre de Elizabeth de alegría. Allí lo reconoció, y Elizabeth dijo que era un honor, algo así, que la madre de su Señor viniera a ella. Y ahora María profetizó también allí, y la profecía que dio fue en favor de los pobres. Y ahora Ana y Simeón, allá en el templo, también vieron la salvación de Israel en carne humana, en donde se cumpliría la redención. La redención, muriendo en la cruz del Calvario, pero todavía faltaban, ¿cuántos años? Faltaban 33 años para cumplirse esa parte, pero ya estaba en la tierra el instrumento a través del cual Dios cumpliría la redención en la cruz del Calvario. Y son bienaventurados aquellos que pueden ver desde el comienzo del cumplimiento de la profecía y el velo de carne a través del cual Dios cumplirá la parte más grande de la profecía correspondiente a ese tiempo. ¿Cuántos verían a Saulo de Tarso cuando nació y ni supieron que ese sería el apóstol de los gentiles? ¿Cuántos verían a Pedro cuando nació? ¿Y qué podrían decir de Pedro? No sabemos. Algún día lo vamos a saber. Cuando estemos en el reino milenial, ahí lo hemos de saber. ¿Por qué? Así como usted hace con una computadora, quiere saber la historia de tal año, si la tiene en el programa ahí, le da los botones ahí y en su pantalla usted ve todo. Quiere saber tal y tal cosa,
Si está ahí, usted le da al botón que tiene que darle, a la clave, y usted lo encuentra. Y aunque sea algo del pasado, lo trae al presente. Y con las dos conciencias juntas, ¿habrá alguna cosa imposible para los escogidos de Dios durante el reino milenial? Nada. Toda la historia usted la podrá saber solamente caminando hacia atrás o trayendo del pasado toda la historia al presente. Porque con las dos conciencias juntas no hay ningún problema. ¿Cómo pudo Moisés escribir el libro del Génesis, siendo que Moisés vivió mucho después, cientos de años o más después del comienzo allá en el Génesis? Pero sin embargo escribió el libro del Génesis, escribió toda esa historia de estos hombres de Dios hasta llegar a su tiempo. Y también profetizó del futuro y estableció al pueblo en el presente, con el mensaje de Dios para el tiempo presente. Porque eso es lo que hace un profeta de Dios: establece al pueblo de Dios con el mensaje correspondiente al presente. ¿Les habla del pasado? Sí. ¿Les habla del futuro? También. Cuando les habla del futuro, está profetizando. Pero cuando les habla del presente, los está despertando a la realidad del programa de Dios correspondiente a ese tiempo, para que vivan la realidad, para que vivan en la realidad y disfruten las bendiciones de Dios para ese tiempo, para esa edad y para esa dispensación. Ahora podemos ver cómo son las cosas en el programa divino. Y ahora, viendo la historia de todos los mensajeros que Dios ha enviado, hemos visto que ha habido muchas personas bienaventuradas que han podido ver desde el nacimiento de un mensajero de Dios al mensajero de Dios, y algunos lo han reconocido. Cuando nació Jesús, lo reconocieron como el Mesías. María, José, también lo habían reconocido Elizabeth y el sacerdote Zacarías. Sabían que allí en el vientre de María estaba el Mesías. Y también los pastores que fueron allí al pesebre en Belén de Judea, y los magos que fueron también cuando ya Jesús tenía como 2 años de edad, y Zacarías y más bien Simeón y Ana, y luego algunas otras personas que lo pudieron reconocer. Pero Dios ocultó de los sabios y entendidos quién era el velo de carne, donde la venida del ángel del pacto estaría cumpliéndose. Pero Cristo dijo: gracias, Padre, te doy. Vamos a ver, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. San Mateo capítulo 11, verso 25 al 27 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y para el día postrero, Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para el día postrero? Es el ángel del Señor Jesucristo para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Así como el Padre envió a Jesucristo 2000 años atrás, ahora Jesucristo en el día postrero envía a su ángel mensajero, y nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo sino el Señor Jesucristo, y nadie conocerá a Jesucristo revelado, manifestado en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles sino el ángel del Señor Jesucristo, y aquel a quien el ángel lo quiera revelar. Y el ángel lo estará revelando a todos los escogidos de Dios, a todos los hijos e hijas de Dios en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahí es donde hay que ir
para escuchar estas cosas que deben suceder pronto, siendo reveladas por Jesucristo a través de su ángel mensajero, y para poder comprender todas estas cosas prometidas para el día postrero, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque la señal del Hijo del Hombre ya ha sido mostrada en el cielo, y la señal del fin del siglo es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. En la parábola del trigo y de la cizaña, Jesucristo nos dice: dejad crecer juntos el trigo y la cizaña. Vamos a ver cómo lo explica aquí. San Mateo capítulo 13, verso 30 en adelante dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, o sea, el trigo y la cizaña juntos, hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El trigo es recogido en el granero, que son los escogidos de Dios, y la cizaña es atada en manojos para ser quemada en el fuego, para ser echada a la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, y en donde será el día ardiente como un horno, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4. He aquí viene el día ardiente como un horno, en el cual, ¿qué pasará? Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Vamos a leerlo directamente aquí, de Malaquías capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que viene para la cizaña. Pero para los hijos e hijas de Dios, que son representados en el trigo, dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. O sea, ¿nacerá qué? El sol de justicia. Cristo es el sol de justicia. O sea, nacerá la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. ¿Para quiénes? Para los que temen el nombre del Señor, para la iglesia del Señor Jesucristo, para los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales en el día postrero verán la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y con la revelación, el mensaje de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, ellos serán llamados y juntados y colocados en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, para escuchar todas estas cosas que deben suceder pronto y obtener el conocimiento de todos estos misterios divinos que en el día postrero estarían siendo cumplidos. Y vamos a continuar aquí leyendo en la parábola del trigo y de la cizaña. En la explicación que Cristo da del trigo y de la cizaña, nos sigue diciendo en este mismo capítulo 13 de San Mateo, versos 36 en adelante, dice: entonces, despedida la gente, Jesús entró en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, o sea que sembró la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Amén. Esto es lo que Cristo dice. Ahora la cizaña va a ser recogida para ser quemada. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Esto es, serán echados en la gran tribulación, donde ¿qué? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán como el sol. La segunda venida de Cristo con sus ángeles es como ¿qué? Como el sol de justicia, trayendo salvación en sus alas. Y los escogidos
O sea, los que están representados en el trigo, los hijos del reino, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Por qué resplandecerán como el sol? Porque estarán manifestados como reyes y sacerdotes. Como Cristo es representado en su venida como el sol, como Rey de reyes y Señores de señores, ahora también los escogidos en la edad del reino, en la dispensación del reino y edad de la piedra angular, están representados en el sol, resplandeciendo también, porque están representados en el sol como reyes y sacerdotes, en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver todas estas cosas que están prometidas para el día postrero y podemos ver cómo van siendo cumplidas. Y podemos ver que la señal del fin del siglo, dice Cristo, que es la cosecha, la siega, donde Cristo, el Hijo del Hombre, envía a sus ángeles. Es para el tiempo de la cosecha que Él envía a sus ángeles. La venida o presencia de los ángeles de Cristo, que son los ministerios de Moisés y Elías, para el día postrero, para el tiempo de la cosecha, para el tiempo de la siega, es señal del fin del siglo. La señal del fin del siglo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Para qué? Para llamar y juntar a sus escogidos con gran voz de trompeta, y enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Y estamos viviendo en el día postrero, donde la señal del Hijo del Hombre ha sido vista en el cielo, y la señal del fin del siglo también ha sido vista aquí en la tierra. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en un tiempo paralelo al tiempo del profeta Noé. Por eso Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. San Mateo capítulo 24, verso 37 en adelante dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que la humanidad del mundo no entenderá el programa divino que Dios estará llevando a cabo en el día postrero, porque estarán viviendo como los antediluvianos, sigue el entendimiento espiritual del programa divino que se estará cumpliendo en el día postrero con relación a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y por eso, luego el juicio divino de la gran tribulación los destruirá, como el diluvio destruyó a los antediluvianos. Vean que en el tiempo de Noé hubo un profeta mensajero dispensacional con el mensaje de la dispensación del gobierno humano allí, en donde se estaba entrelazando la dispensación del gobierno humano con la dispensación de la conciencia. O sea que la tercera dispensación se estaba entrelazando con la segunda dispensación. Y cuando hay un entrelace de dispensaciones, allí tiene que estar presente el mensajero de la nueva dispensación. Cuando nuestro hermano Branham habló acerca de un cambio de dispensación, él dijo que estaba ocurriendo un cambio de dispensación. Y si está ocurriendo un cambio de dispensación, no puede ocurrir un cambio de dispensación sin un mensajero dispensacional. Tiene que estar en la tierra ya, y tiene que estar en su ministerio en una forma progresiva. Y ahora él muestra eso con el caso de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Él dice que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, allí en las aguas estaba comenzando una nueva dispensación. Y ahora podemos ver estos misterios del reino de Dios. Una nueva dispensación también se ha estado entrelazando con la dispensación de la gracia. ¿Qué dispensación ha estado comenzando? La dispensación del reino. Y el mensaje del Evangelio del Reino es el que revela todo el programa divino correspondiente a la dispensación del reino, el cual está
en las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero que esas profecías tienen que ser abiertas en la nueva dispensación, en la dispensación del reino, para poderlas entender y para poder ser establecido el mensaje de la nueva dispensación y poder ser reunidos los escogidos de Dios en la nueva dispensación, la dispensación del reino, porque la iglesia del Señor Jesucristo pasa de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino para recibir su transformación, la transformación de sus cuerpos, y para los muertos en Cristo ser resucitados en el día postrero. El día postrero corresponde a la dispensación del reino, o sea, el séptimo milenio corresponde a la dispensación del reino, y es en el séptimo milenio y en la dispensación del reino donde la edad de la piedra angular, la edad del amor divino, tendrá los escogidos de Jesucristo del día postrero, siendo llamados y juntados para ser transformados en el día postrero. Ahora podemos ver que los escogidos de Dios para el día postrero estarían recibiendo la revelación o fe del rapto. La fe del rapto es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, viniendo con sus ángeles en el día postrero, en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, donde coloca los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y así es como todo el programa divino correspondiente al día postrero se lleva a cabo, y los entendidos, que son los escogidos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, entienden estas cosas cuando les son dadas a conocer. Y nadie conocerá quién es el ángel del Señor Jesucristo, sino el Señor Jesucristo. Y nadie conocerá quién es el Señor Jesucristo manifestado en el día postrero, sino el ángel del Señor Jesucristo, donde estará manifestado. Y aquellos a quienes el ángel con su mensaje les estará dando a conocer estas cosas, a quien el ángel lo quiere revelar, y lo estará revelando a la iglesia del Señor Jesucristo, no a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, sino a la edad de la piedra angular, a la edad octava, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde el misterio de este ángel estará operando plenamente para bendición de todos los escogidos de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el enviado del Señor Jesucristo para el día postrero. Y para entender todas estas cosas, lo único que hay que hacer es conseguir al ángel del Señor Jesucristo y recibir su mensaje. Y por medio de su mensaje entenderemos todas estas cosas que deben suceder pronto, y seremos preparados para ser transformados y raptados. Amén. Seremos colocados en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, así como cada escogido de Dios en las edades pasadas fue colocado en la edad correspondiente en la cual vivió y para la cual fue enviado. Fue por medio del mensaje de Cristo a través del ángel mensajero que Él envió para cada edad. Y así es para nuestra edad también. Y ahora hemos visto lo que es la señal de la venida de Cristo y del fin del mundo. Hemos visto que estas promesas están cumpliéndose en nuestro tiempo. Y ya vean ustedes, desde el 1963, la señal del Hijo del Hombre fue vista en el cielo. Esa es una señal que ya fue vista, fue cumplida, y eso significa que las promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, desde el 1963 en adelante, tienen que estar cumpliéndose en una forma progresiva. Y cuando digo en una forma progresiva, eso es comenzando en una forma sencilla y va gradualmente cumpliendo profecías, cumpliendo escrituras, hasta que llegue al tope donde los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Muchas personas quizás han visto las cosas que sucederán ya al final de ese ministerio y dirán
o han dicho, cuando yo vea tal cosa, yo creeré. Les dije allá en, ¿dónde fue? En Jalapa, que esas son las personas como Tomasito. Tomás, que no quería ni podía creer si no veía. Ahora, él se perdió todas las apariciones anteriores y las cosas que Jesús había hablado y había hecho cuando le había aparecido a sus discípulos. Y ahora, los que como Tomás o Tomasito estarán esperando ver la manifestación de la tercera etapa, produciendo los grandes milagros y maravillas literales, tendrán que esperar hasta cierto momento, y ya eso será al final de este ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre, operando los ministerios de Moisés y Elías y de Jesús en el día posterior a través de su ángel mensajero. Así es que se perderán todo lo que ha estado ocurriendo desde el comienzo hasta que se llegue a esa etapa. Pero habrá un grupo de escogidos de Dios que estarán viendo ese ministerio de Jesucristo siendo operado en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en una forma progresiva. Amén. Y estarán escuchando todas estas cosas que deben suceder pronto a través de ese ministerio que nos estará dando a conocer estos misterios del reino de Dios, y estará abriéndonos todas estas escrituras correspondientes al día postrero. Ahora hemos visto lo que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, así como a través de la Biblia hemos visto lo que fue la señal de la primera venida de Cristo en el cielo, lo cual fue la estrella de Belén, o lo que le llaman la estrella de Belén. Cuando fue vista en el cielo, los magos allá en el oriente, en Babilonia, supieron que el Mesías ya estaba en la tierra y salieron a buscarlo. Ahora, la señal del Hijo del Hombre en el cielo ha sido vista en el cielo, y estamos viviendo en el tiempo final, en el día postrero, donde todas estas cosas tienen que ser manifestadas gradualmente. Y desde el 1963 hacia acá hemos estado viendo grandes cosas siendo manifestadas, y desde antes del 1963 hemos estado viendo el ministerio del precursor de la segunda venida de Cristo, que desde 1933 fue enviado como precursor de la primera o de la segunda venida de Cristo. Ahora miren esta nube formada por ángeles, y por eso es que no tiene explicación. Y si usted se puede buscar ángeles ahí, o los cuerpos de los ángeles, pues ellos están en cuerpos teofánicos, no están en cuerpo físico como el nuestro. Por lo tanto, usted no los puede ver en esa forma. Y si los va a buscar, si estuvieran en cuerpos físicos, a esa distancia de 26 millas, en una foto desde la Tierra de este tamaño, no se podrían ver claramente. Así es que tenemos que ver por medio de la Escritura lo que allí sucedió, viendo que es una promesa divina que estaba en la Escritura. En San Lucas, por ejemplo, capítulo 21 nos dice, verso 27 en adelante: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, porque vuestra transformación está cerca, y la resurrección de los muertos en Cristo está cerca. Y ya hemos estado viendo estas cosas suceder, y es señal de que está muy cerca la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Amén. Ahora, esta foto de esta nube, si usted la torna hacia la izquierda, usted verá el rostro del Señor formado por esta nube de ángeles, y usted verá
aquí la tierra y ve el rostro aquí, y de los rostros emite una luz. Es el rostro de Cristo formado por los cuerpos de los 7, los cuerpos teofánicos de los 8 ángeles mensajeros que están ahí. Y ahora Cristo está mirando sobre Norteamérica como león de la tribu de Judá. Amén. O sea que Él está mirando ahí porque la nube apareció sobre el estado de Arizona y fue visto también desde el estado de Nuevo México. Allí estaban los ángeles de Dios que estarían en la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad, y ya 7 de ellos habían estado manifestados en la tierra, y el 7º ya estaba terminando su ministerio, pues le faltaban solamente unos 2 años y algo, porque en el 1965, en diciembre 24 de 1965, partió a la 6ª dimensión. Pero luego vendría el ministerio del ángel que era muy diferente a los demás. Y así como para cada ángel mensajero hubo un territorio, y hubo una gente, y hubo un idioma, y hubo un mensaje, para el ministerio del ángel que era muy diferente a los demás, el que tendría el 7º sello, habría un territorio, habría una gente, habría un idioma y habría un mensaje. El territorio, la América Latina y el Caribe. La gente, los latinoamericanos y caribeños. Y el idioma, pues el español, que es el idioma de la mayoría de los latinoamericanos. Y estamos viviendo nosotros en el territorio preciso del cumplimiento de estas promesas divinas, para los escogidos ser llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta, y ser completado así el cuerpo místico de Cristo con los escogidos de la edad de la piedra angular, para luego ser transformados y raptados todos juntos, juntamente con los muertos en Cristo, que resucitarán antes de la transformación nuestra, y así completarse el cuerpo místico de Cristo, y todos obtener el cuerpo eterno y estar en pie, todos los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vean para lo que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Y ahora podemos comprender el por qué hemos sido colocados por Dios en la América Latina y el Caribe. Es para estar recibiendo y viendo el cumplimiento de estas promesas divinas correspondientes al día postrero, para recibir así la fe, para ser transformados y raptados y ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. La señal de la venida de Cristo y del fin del siglo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de estas cosas que están prometidas en la Escritura para ser cumplidas en este tiempo final. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Amén. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Que Dios les bendiga y les guarde, y pasen todos muy buenas noches. Amén. Gracias, Miguel. Dios te bendiga, Miguel. Gracias a Dios por William Soto Santiago
y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también, nos dice William. Agradecemos a nuestro hermano William. Y a ustedes también. Amén. Muchas gracias, William. Bueno, gracias a Dios por nuestro hermano William. Qué maravilloso ver